Absoluto rechazo. Gobierno Nacional asegura que expresidente Lula da Silva es víctima de una inquisición judicial. Alzan su voz. Pacientes de Parkinson solicitan medicinas en vísperas del Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad. Certeza. Expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero insiste en que el diálogo es la única solución para Venezuela. Proyecto de migración. Gobierno de Chile evalúa visa especial temporal para venezolanos. En investigación, murió un trabajador de PDVSA en accidente en equipo de generación de vapor en Maracaibo. De urgencia, Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para analizar presunto ataque químico en Siria. A puro poder, Santander, Peralta y Cabrera exhibieron su fuerza. Orgullo y sabor. La venezolana Cindy Lazo se alzó en la competencia MasterChef Latino. ¿Qué se siente ser? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes. Tengan todos. Les saludamos en el nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El gobierno de Venezuela calificó como una inquisición judicial el encarcelamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La Cancillería emitió un comunicado en el que el gobierno nacional expresó su solidaridad con el expresidente brasileño. En la misiva aseguran que el exmandatario es víctima de una inquisición judicial instrumentada a través de un golpe de Estado que inició en 2016 con la destitución de la exmandataria de ese país, Dilma Rousseff. Aseveran que este arresto tiene como único objetivo impedir que Lula gane los comicios presidenciales pautados para octubre de este año. El gobierno nacional ratificó su apoyo al pueblo de esa nación e insistió en que continuarán acompañando a Brasil en la restitución de la democracia. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que solo el diálogo es la solución para salir de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Yo llegué en la convicción de que el acuerdo estaba prácticamente hecho, que quedarían algunos flecos, pero que la voluntad, la actitud de lo esencial, que era incluir todo un desarrollo de cómo gestionarlo, yo llegaba en la convicción de que estábamos en ese acuerdo. Y en la convicción además de que era un acuerdo bueno. Desde luego, quien puso en ese momento más dificultades fue el líder de Primero Justicia allí, que fue Borges. En fin, sus razones tendrá. Cuenta con mi respeto, pero él sabe que habíamos llegado allí prácticamente llegando a la cima. Destacó que su única intención es ayudar a Venezuela. Vengo a ayudar, no vengo a hacer injerencia, no vengo a poner el dedo o a señalar los defectos de este país o los que pueda tener, o de unos líderes o de otros líderes. No, mi tarea es eso, intentar buscar consensos, acuerdos, sacar lo mejor, y es mucho que los venezolanos tienen dentro de sí, a pesar de la situación política. Mi tarea fundamental ha sido esa, luego promover un diálogo entre gobierno y oposición, que hemos tenido diversos intentos, diversos momentos en los que hemos estado cerca de un acuerdo. Referente a las elecciones del 20 de mayo, expresó lo siguiente. Desde luego, yo seré, si hago esa tarea, garante de que el proceso electoral, el 20 de mayo, reúna los requisitos básicos de una democracia. Porque si no, puedo decir, yo no estaría participando en esta tarea. Vamos a tener unas elecciones que para una parte de la oposición no están de acuerdo, pero va a haber elecciones, va a haber un proceso electoral en paz, y eso es importante. Zapatero exhortó a los venezolanos a la construcción de la democracia a través de la verdad. Casi nada en la vida es de un color o de otro. Antes me preguntaba de qué lado está la democracia, que me pareció una pregunta interesante. Pues claro, la democracia está del lado de todos, porque cada uno tenemos que aportar nuestra visión, respetando la visión de los demás.
El coordinador del Comando Nacional de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, aseguró que motivado a la situación actual de Venezuela se ha incrementado la deserción estudiantil en la Universidad de los Andes. Fernández considera que para obtener de vuelta a los jóvenes que han abandonado el país es necesario participar en los comicios del próximo 20 de mayo. Los jóvenes están desertando, están renunciando al sueño de tener un futuro mejor, se están yendo de la ciudad, están cruzando la frontera porque este país no les da oportunidades. Nosotros tenemos que darle a esos jóvenes la oportunidad de tener un futuro en este país. Vamos a luchar, vamos a votar y vamos a defender el voto. Fernández ratificó que el primer decreto del candidato presidencial Henry Falcón de quedar electo será colocar en libertad a los denominados presos políticos. A partir de este lunes inicia la verificación de datos de los electores en las máquinas de votación de cara a las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo. Durante la auditoría, que se extenderá hasta el próximo 11 de abril, se generará una muestra de 0.5% del registro electoral para la revisión de la configuración de archivo. Allí se revisarán los datos biométricos de los electores y los procedimientos que certifican las huellas dactilares contenidas en el sistema de autenticación del votante. También se verificará la fiabilidad de los nombres, apellidos y números de cédula de identidad contenidos en el registro electoral. El candidato presidencial del partido UPP 89, Reinaldo Quijada, aseguró que la abstención no es la estrategia correcta de cara a los comicios presidenciales ante los múltiples mecanismos de control social que obligan a muchos venezolanos a participar. Afirmó que la creación de Somos Venezuela evidencia el rechazo que hay hacia la propuesta del PSUV, el cual a su juicio está desacreditado incluso entre las propias filas del chavismo. Instó a los electores a materializar este rechazo. Al funcionario público que no participe, el día siguiente va a estar votado de la administración pública. Y los beneficiarios de las misiones, los que tienen el carnet de la patria y reciben las bolsas CLAP, van a ser excluidos si no participan. Entonces hay un instrumento, varios instrumentos de control social totalmente perversos, totalmente inmorales, pero que es parte de la política del gobierno del presidente Maduro. Quijada propuso la creación de un sexto poder que se enfoque en el tema económico e insistió en que urge activar la producción nacional y dejar de depender de la exportación petrolera. El único candidato que le está haciendo propuestas al país somos nosotros. Nosotros hemos basado nuestra campaña no en dar un discurso solamente de confrontación. Nosotros incluso planteamos un poder monetario, o en todo caso un banco central muy fuerte que rija de manera autónoma la política monetaria. Tú tienes que desarrollar el aparato productivo, tú tienes que agregarle valor a la producción primaria. No hay país en el mundo, en la historia de la humanidad, que siendo un mero exportador de materias primas se haya desarrollado. El candidato insistió en que asistir a los centros de votación el próximo 20 de mayo es la forma más idónea de luchar por un cambio sociopolítico para el país. El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, informó que el arco minero del Orinoco ha aportado a las arcas del Banco Central de Venezuela 6.500 kilogramos de oro, lo que es equivalente a 340 millones de euros. Detalló que el séptimo cargamento de oro incorporó al Banco Central de Venezuela más de 815 kilos de este mineral. Indicó que lo que se ha entregado hasta ahora supone el 80% del total arrimado en el año pasado, cuando se trasladaron más de 8.5 toneladas, por lo que el Ministerio para el Desarrollo Minero prevé que para este año se extraigan 24 toneladas, lo que significaría un incremento de casi el 300% con respecto al año 2017. El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, aseguró que es más relevante saber si los venezolanos están dispuestos a votar en las elecciones del 20 de mayo que conocer cuál es el candidato favorito. Para el economista es evidente que la mayoría quiere un cambio. Indicó que el aspecto más condiciona a la participación de electores opositores es la desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral, porque consideran que no garantiza un voto libre y transparente. León destacó que hay dudas que dividen a la oposición. Primero, si el gobierno respetará un resultado adverso y luego que la mayoría no esté dispuesta a votar porque no cree en las instituciones. Este segundo grupo de preguntas, si es posible motivar a los independientes opositores para que vayan a votar, convenciéndoles de que se puede ganar. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a la creación en la región de un frente de defensa de los pueblos libres tras la detención este sábado del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Cabello manifestó que lo que ocurre en Brasil
y Venezuela y Argentina es parte de un plan de gobierno de los Estados Unidos. A su juicio, la nación norteamericana intenta desplazar a la izquierda, por lo que exhortó a los países del Cono Sur a dejar a un lado las diferencias y destacó que es indispensable crear un frente de defensa de los pueblos libres. En Bucaramanga, Colombia, hay una campaña para promover la solidaridad con los venezolanos que llegan a ese país con mensajes en las paradas de autobuses. Se busca llamar la atención de los ciudadanos para evitar la xenofobia. Sergio Díaz, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene más detalles en el siguiente informe. Te escuchamos. Lady Endrina tiene 22 años y hace 3 meses vive en Bucaramanga. Hoy se siente feliz no solo porque su mamá llegó también de Venezuela, sino por estos mensajes que encontró y que muestran lo difícil que es llegar a otro país y empezar de cero. Me parece una excelente iniciativa porque así damos conciencia a las demás personas sobre lo que es lo duro de emigrar. La mayoría de los venezolanos venimos a trabajar, a echarle ganas. 7 frases distintas que relatan la situación de los venezolanos están ubicadas en paraderos de bus de la capital de Santander. Unos mensajes muy conmovedores porque es lo que nosotros estamos viviendo en realidad. Y bueno, a todos o a muchos nos ha tocado emigrar. Mucho colombiano también migró a Venezuela y bueno, las condiciones en ese momento del país vecino estaba mejor, pudieron hacer su fortuna, pudieron tener familia. Me parece que en este momento nosotros debemos devolverles el favor. Debemos concientizarnos y realmente ponernos como en los zapatos de ellos también. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Esta campaña durará 3 meses y es respaldada por instituciones públicas y privadas. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes para analizar la situación de Siria, donde un presunto ataque químico atribuido al ejército sirio dejó al menos 42 muertos y 500 heridos en la ciudad de Duma, en Guta Oriental. La cita ha sido solicitada por los 915 integrantes del Consejo tras el hecho perpetrado este sábado. Según organizaciones no gubernamentales, el ataque provocó en la población síntomas de asfixia, pulsaciones cardíacas lentas y quemaduras en la córnea. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que expertos no encontraron restos de sustancias químicas en la localidad. Asimismo, tanto autoridades sirias como rusas han negado de manera rotunda el uso de armas químicas en bombardeos de Duma. Ante la situación, el Pentágono no descarta acciones militares contra Damasco. A la tensión se suma un ataque perpetrado hoy a una base aérea en el centro del país que causó la muerte de 14 soldados y milicianos y a las que se responsabiliza a Israel. El Papa Francisco condenó lo que califica del uso de instrumentos de exterminio contra la población en la guerra de Siria, tras las denuncias de un presunto ataque químico en Duma, último bastión rebelde a las afueras de Damasco. Así lo manifestó en la Plaza de San Pedro después de celebrar una misa durante este segundo domingo de Pascua. Noticias de tantas personas afectadas por los efectos de las sustancias químicas contenidas en las bombas. Rezamos por todos los difuntos, por los heridos y por las familias que sufren. No existe una guerra buena o una guerra mala, y nada puede justificar el uso de tales instrumentos de exterminio contra personas y poblaciones inermes. El sumo pontífice pidió rezar para que los responsables políticos y militares elijan el camino de la negociación, lo que a su juicio es el único que puede llevar a la paz. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. No hay condiciones. China asegura que es imposible negociar para evitar una guerra comercial. Los detalles en breve, no se aparten, ya volvemos. Paciente Engelbert Ortiz necesita con carácter de urgencia una SIN de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0414-210-9277. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continúa
Continuamos. El ministro de Interior de Chile, Andrés Chadwick, aseguró que su gobierno tiene un proyecto de migración donde los venezolanos podrían optar por una visa de residencia temporal especial. La medida tiene como objetivo lograr una migración segura, ordenada y regulada, a fin de resguardar los derechos de los migrantes. La instauración de una visa de responsabilidad democrática será dirigida estrictamente a los venezolanos y se podrá solicitar en el consulado, y la misma constará de un permiso de residencia temporal por 1 año. Además, resaltaron que los migrantes deberán asumir deberes, pues también se contemplarán medidas para agilizar el proceso de expulsión de aquellas personas que hayan infringido la ley y estén de forma irregular en esa nación. Petróleos de Venezuela aseguró que fue un accidente, no una explosión o un incendio lo ocurrido en el lago de Maracaibo, estado Zulia, este domingo. PDVSA informó que activaron un comité de investigación para determinar las causas del hecho donde murió un trabajador de la estatal petrolera. Mediante un comunicado, PDVSA afirmó que las autoridades evalúan las circunstancias de lo ocurrido en un equipo de generación de vapor de la empresa mixta Petrozamora que operaba en el pozo Bachaquero 1420, donde perdió la vida Porfirio Morillo, de 58 años de edad, quien se desempeñaba como operador de planta. En la misiva, la estatal petrolera lamentó la muerte de Morillo y expresó su solidaridad con sus familiares. El director ejecutivo de FEDEAGRO, Pedro Vicente Pérez, advirtió que el sector podría sufrir un colapso definitivo si no recibe un financiamiento en moneda extranjera a mediano y largo plazo para modernizar equipos y adquisición de insumos agrícolas. Se recordó que por cada dólar invertido en agroinsumos en el Estado se ahorran $5 en importación de alimentos. Reiteró que urge que el gobierno controle la inflación para que el productor tenga una estabilidad económica y pueda mantener los precios sin generar pérdidas. Instaron al Ejecutivo a planificar planes de siembra a mediano y largo plazo para dejar paulatinamente las importaciones. Aseguraron que reactivar la producción de café tomará entre 6 y 7 años. No obstante, el maíz y el arroz pueden obtenerse a su máxima capacidad en un lapso no mayor a 3 años, siempre y cuando reciban fertilizantes, agroquímicos, semillas y seguridad en los campos. Por otro lado, aseguraron que requerirán entre 6 y 7 años. FEDEAGRO señaló que para el último ciclo de siembra solo se recibieron de la estatal Agropatria 30% de los suministros, por lo que la producción sufrió una caída abismal que podría empeorar en este 2018. 43 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Entre estos está un adolescente de 17 años, quien fue asesinado de múltiples disparos tras resistirse al robo en Carapita, calle El Progreso. Nuestra compañera Diana Martínez se encuentra en la morgue y nos trae más detalles. Muy buenas tardes, Diana, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. El joven de 17 años vivía en Barinas y vino a Caracas tan solo por 15 días para visitar a su padre y legalizar unos papeles. La madrugada de este domingo, tras compartir con unos amigos, regresaba a casa de su pariente cuando pasó por un callejón de la calle El Progreso de Carapita. Sacó su celular tras recibir un mensaje de texto y fue abordado por un delincuente, quien le propinó 3 disparos para robarle tanto el móvil como la cartera. Quienes escucharon los disparos le trasladaron de inmediato al hospital Pérez Carreño, donde fue intervenido quirúrgicamente y murió tras no resistir la operación. El joven de 17 años estudiaba 4º año de bachillerato y cumplía la mayoría de edad en el mes de julio. Además, se encontraba preparando sus documentos para emigrar a Perú próximamente. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. En breve. Reconocimiento especial. Chayanne recibió el premio por su labor humanitaria. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. El paciente Sebastián Farías necesita con carácter de urgencia oxacilina de 1 gramo y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-935-1109. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
En Brasil, el Partido de los Trabajadores ha convocado una vigilia permanente tanto en Curitiba como en Brasilia para exigir la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y para que se respete el derecho a participar en las elecciones de octubre, para las que figura como favorito. El evento en Curitiba tendrá lugar en un campamento montado a unos 200 metros del edificio policial en el que el exmandatario está detenido. Por otra parte, el partido también divulgó un nuevo video grabado por Lula antes de su entrada en prisión y en el que manifestó su esperanza de ser liberado en los próximos días. Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con mi vida. Lo que me hace estar bien es la tranquilidad de mi conciencia. Yo dudo que Moro, dudo que Dallagnol, dudo que los que dijeron esas mentiras contra mí, dudo que estén en la noche con la conciencia tranquila que yo acostumbro y durmiendo con el sueño que yo duermo. Por otra parte, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff realizará en los próximos días una gira por España y Estados Unidos, donde está previsto que denuncie lo que califica como la persecución sufrida por su predecesor. De inmediato iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Colombia. El candidato presidencial uribista Iván Duque lidera la intención de voto para las elecciones del próximo 27 de mayo con 9 puntos sobre su principal rival Gustavo Petro. Según la encuesta de Datexco, Duque cuenta con 42% de respaldo y ganaría en Antioquia, Valles del Cauca, Eje Cafetero, Centro-Sur, Amazonas y Centro-Oriente. Petro alcanza 33% de apoyo, seguido por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, con 6.1%, y el ex jefe negociador de la FARC, Humberto de la Calle, quien logra 1.6% de la intención de voto. China aseguró que no es posible mantener negociaciones con Estados Unidos para evitar una guerra comercial entre las dos economías debido a la amenaza de Washington de forma de aranceles. Así lo indicó el portavoz de la Cancillería, Geng Shuang, para quien subrayó que Pekín responderá con las contramedidas que sean necesarias. Corea del Norte informó a Estados Unidos que su líder Kim Jong-un está abierto y preparado para hablar sobre la desnuclearización de la península de Corea, según indicó el diario The Wall Street Journal, citando a fuentes oficiales. Hasta el momento se desconoce el lugar de la cumbre, que se prevé entre mayo y junio, y aunque esta se considera su realización en Pyongyang o en Ulan Bator, capital de Mongolia. En Ecuador determinaron prisión preventiva para Iván Espinel, exministro de Gobierno de Lenín Moreno y ex candidato presidencial, que fue detenido este sábado por presunto lavado de activos. Según la investigación de la Fiscalía, entre 2010 y 2016, Espinel tuvo ingresos por $669.000, de los que solo logró justificar $378.000. Además, se bloquearon sus cuentas bancarias y se prohibió la venta de su casa y un vehículo. En Corea del Sur, el expresidente Lee Myung-bak será juzgado por varios delitos de corrupción, siendo el cuarto exmandatario en enfrentarse a la justicia. La Fiscalía presentó 16 cargos, entre ellos soborno y abuso de poder contra Lee, quien gobernó entre 2009 y 2013 y está detenido de forma preventiva desde marzo. Facebook notificará a sus usuarios a partir de este lunes qué aplicaciones utilizan y qué información han compartido con estas. Los avisos serán presentados en la parte superior de la zona de noticias en forma de un acceso directo al menú de gestión de aplicaciones. De esta forma, las personas tendrán la posibilidad de decidir si eliminan o no algunas herramientas y podrán saber si su información se ha visto comprometida en el caso Cambridge Analytica. Y cerramos con un espectáculo visual de hielo en China. Se trata de pequeñas explosiones en cadena registradas en una sección de 5 kilómetros del río Amur, fronterizo con Rusia. La operación buscaba romper las placas de hielo que aún lo cubren y evitar así que el deshielo causara accidentes en la cuenca. En nuestra sección seguimos investigando el caso de las 5 jóvenes quienes fueron inyectadas con biopolímeros en los glúteos en un centro estético clandestino el pasado mes de marzo. Como lo informamos, lamentablemente una de ellas falleció tras sufrir diversas complicaciones a los pocos días de colocarse este material. 3 de ellas aún se encuentran bajo atención médica. Conozcamos el siguiente caso.
Se trata de un estudiante de segundo año de Administración Agropecuaria, quien confió en las recomendaciones de sus vecinas y decidió aumentar sus glúteos con la misma persona en las que ellas confiaron una vez. A los 2 días de haberse inyectado los biopolímeros comenzaron los síntomas. Su sistema inmunológico rechazó este cuerpo extraño. Ya ha transcurrido un mes y aún continúa en la unidad de terapia intensiva del Hospital Vargas. Su madre, bajo identidad protegida, nos cuenta lo ocurrido. Empezó a presentar mucha fiebre, empezó a ponerse muy pálida, estaba muy decaída, no quería levantarse, no quería comer, se desmayaba. Se llamó a la persona y se le dijo que era lo que le había colocado, que porque estaban presentando esos síntomas, y ella alegó de que eso era un virus lo que ella tenía. 2000 cc de ácido hialurónico fue lo que supuestamente le inyectaron a esta paciente en el centro estético clandestino. Es importante recordar que esto es una falsa promesa desde todo punto de vista. El ácido hialurónico no fue creado para aumentar la región glútea, además de que por la cantidad requerida y su alto costo no sería una opción al alcance de muchos. ¿Cuál es el estado actual de su hijo? Bien delicado. Esto se ha convertido en un problema de salud pública, pero está soslayado, está muy callado, pero aproximadamente un 60% de nuestras mujeres, pero hay hombres también que se lo colocan, ¿ok? Pero un 60% de nuestras mujeres entre la edad de 18 a los 50 años tienen colocados biopolímeros. Eso no se puede retirar el 100%, siempre va a quedar un material allí. Ese material es un material que va a servir como un factor inmunológico. El mismo organismo va a rechazar ese material. Todas las pacientes entre el 4º día y los 20 años va a presentar complicaciones. Aquellas personas que actualmente tienen biopolímeros en su cuerpo y no han presentado ningún tipo de síntoma, es importante que cumplan algunos cuidados necesarios. Tiene colocado su biopolímero. Hay unos estudios que nosotros mandamos a realizar que son resonancias magnéticas para ver dónde está ese biopolímero, porque él tiende, por muchas veces el paciente, ejercicios violentos, bruscos, un traumatismo o por alguna inyección de alguna otra cosa que se está colocando, hasta una inyección de una vitamina que se quiere colocar en el glúteo y cae en ese espacio, está viendo una puerta de entrada. Al abrir esa puerta de entrada se está contaminando y puede generar infecciones. También recomienda mantener la calma al conocer estos casos. Si no ha presentado ningún tipo de síntoma, lo mejor es no retirarlos. Y recuerde, el uso de biopolímeros o sustancias de relleno con fines estéticos está prohibido en nuestro país. Ten siempre presente que el daño producido en el sistema inmunológico por estas sustancias te acompañará para toda la vida. Soy Yohaisa Adrián. Hasta una próxima entrega de Al Natural es Mejor. Y al regreso, ¡qué dolor! Piloto finlandés atropella a mecánico en carrera del Golfo Pérsico. Los detalles en tan solo minutos con Gregorio Rojas. Villicet Patiño necesita con urgencia clindamicina en tabletas o ampollas. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0426-880-3979. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. La falta de medicamentos pone en riesgo la vida de pacientes con condición de Parkinson. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto a esta hora. Pacientes que padecen la condición de Parkinson salieron a las calles del municipio de Chacao para denunciar que no reciben el tratamiento de su patología desde agosto del año 2017. Por supuesto, temen por sus vidas. Aseguran no contar con los recursos económicos para costear el tratamiento en el exterior.
que los ayudemos, que nos acordemos de ellos, que qué podemos hacer, qué estamos haciendo. Nosotros desde mayo del año pasado, del 2017, estamos entregando comunicaciones. En lo que va de año hemos ido 5 veces al ministerio. Algunas veces nos han atendido, otras veces no. Simplemente nos sellan las comunicaciones recibidas y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Nosotros somos enfermos, pero somos gente que puede ser recuperable. Tenemos diversas profesiones y somos gente que este país nos necesita todavía y tenemos ganas de vivir y de trabajar. En Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo, porque los venezolanos brillaron este fin de semana en la Gran Carpa. Anthony Santander fue el más destacado de la jornada de este domingo, con su primer cuadrangular en las mayores para que sus Orioles de Baltimore derrotaran a los Yankees de Nueva York 8-7 en entradas extra. Nos vamos a la Gran Manzana, séptimo episodio, y Anthony Santander, el de la Isla de Margarita, conectó cuadrangular por todo el jardín derecho para darle la vuelta a la pizarra. Más tarde, los bombarderos del Bronx igualaron el marcador para que los Birds terminaran venciendo en entradas extras. El venezolano culminó la jornada de 6-3 con 3 carreras remolcadas. Ronaldo Reyes también vio acción en ese compromiso y bateó de 3-1 con empujada. En el Busch Stadium, David Peralta en el 8º capítulo ante los envíos de Dominic Leone y despacha este cuadrangular para darle la ventaja a los Cascabeles de Arizona, que terminaron derrotando a los Cardenales de San Luis 4-1. El nativo del estado Carabobo culminó el compromiso de 4-2 con su segundo jonrón de la campaña. Nos vamos a la capital de Estados Unidos. Quinto episodio y Asdrúbal Cabrera, que despacha su primer cuadrangular de la temporada para ampliar la ventaja de los Mets de Nueva York, que terminaron venciendo en entradas extras a los Nacionales de Washington 6-5. Revisamos resultados del fútbol nacional. En Maracay, el líder Carabobo derrotó 1-0 al Aragua, que sigue sin ganar en casa un derbi de la autopista desde hace 8 años. Metropolitanos se empató con el Zulia a 1. Trujillanos cayó en Valera ante Deportivo La Guaira 2-1. Y Mineros de Guayana superó en Puerto Ordaz a Atlético Venezuela 2-0. Hoy juegan Caracas ante Monagas y Portuguesa ante Deportivo Táchira. Segunda carrera, segunda victoria para Ferrari y Sebastian Vettel. El alemán se impuso en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 para confirmar un gran comienzo de temporada para el cabalino rampante, a pesar del incidente con un mecánico atropellado en boxes por Kimi Raikkonen. Segundo fue Valtteri Bottas y tercero el campeón Lewis Hamilton, ambos de Mercedes. La próxima carrera en China este fin de semana. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos nuestro recorrido con buenas noticias para nuestro país. La venezolana Cindy Lazo se convirtió en la primera MasterChef latina. Este domingo fue la final de la competencia culinaria latinoamericana y Cindy se alzó con el primer premio. Ella eligió para su menú ceviche con piña y mango como entrada, asopado de cerdo al estilo de guiso de hallaca como plato principal y manjar de guanábana con caña de azúcar de postre. Tuvo 2 horas, al igual que el también venezolano Andrés de Oliveira, con quien disputó la final. Su madre, la actriz Mimi Lazo, la acompañó durante todo el programa. Cindy, en su paso por el concurso, se dedicó a enviar mensajes a toda la comunidad latina, en especial a los venezolanos, y en más de una oportunidad preparó la tradicional arepa. En este último episodio reiteró que no solo se trataba de ganar $100,000, sino de encontrar su pasión. Ahora nadie la sacará de una cocina. Toda esa gente que tiene un sueño escondido. Y Chayanne recibió un reconocimiento especial de la Cruz Roja por su labor humanitaria. El cantante compartió por sus redes sociales una imagen con el premio Crystal Cross, el cual es entregado a figuras del entretenimiento que han apoyado a la institución. Recordemos que Chayanne forma parte del Red Cross National Celebrity Cabinet y ha estado de la mano con la Cruz Roja Americana en la tarea de fomentar la importancia de la donación de sangre. Además, fue una de las estrellas más interesadas en apoyar a Puerto Rico tras el paso del huracán María y protagonizó la presentación benéfica Somos una Voz junto a los cantantes Jennifer López y Marc Anthony. Cerramos con Chino Miranda y la sorpresa que le dio a una quinceañera.
El venezolano publicó en su cuenta de Instagram un video para compartir con sus seguidores cómo sorprendió a una joven de nombre Valentina, que se encontraba celebrando sus 15 años en la ciudad de Miami. Chino aseguró que no tenía un regalo para ella, pero aprovechó que en una plaza había una orquesta tocando salsa y les pidió que les permitieran cantarle algo. Tras la publicación, sus seguidores no tardaron en reaccionar y apoyar la acción generosa que tuvo con Valentina, quien nunca se esperó esta sorpresa. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Cariel. Y al regreso de la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba. Ya está aquí en el estudio con nosotros, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña de la clase obrera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la amabilidad de haberme invitado, Endrina. Bueno, es una gran responsabilidad ser jefe del comando de campaña de la clase obrera cuando se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos de la situación de los trabajadores en Venezuela, y asociar ese tema de los trabajadores con la campaña electoral es un poco complicado. ¿Cómo hacer una oferta electoral para los trabajadores que en este momento se encuentran en varias disyuntivas, que muchos de ellos en ocasiones faltan a sus puestos de trabajo por el problema de la falta de efectivo y lo que resulta en costos ir a un puesto de trabajo y lo que genera un empleo hoy? Y también entender una oferta electoral. ¿Cuál es el principal desafío? Bueno, precisamente nosotros acompañamos al compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que es el candidato de los trabajadores y las trabajadoras, el candidato de la clase obrera venezolana para la reelección. El día jueves se juramentó el comando Simón Bolívar, que va a ser el comando de campaña. Precisamente por delegación de él, yo voy a estar al frente de lo que tiene que ver con la estructura de los trabajadores y las trabajadoras en esta campaña electoral. Y escuchando al presidente Maduro, una de las cosas sobre las cuales hizo especial énfasis es en el tema de la victoria económica. La victoria económica que definitivamente es anhelada por todos los venezolanos y venezolanas. Incluso los que nos adversan en términos de lo político también están deseosos, como todos nosotros, de que aquí podamos alcanzar una victoria económica que ha sido demorada de alguna manera a pesar de las medidas sucesivas que ha venido tomando el presidente Maduro para proteger el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Todo el mundo aquí sabe que cuando el presidente Maduro incrementa los sueldos para proteger el ingreso de la familia venezolana, bueno, las páginas criminales que controlan el tipo de cambio negro, digamos, el cambio ilegal, simplemente aumentan el doble el precio y luego se genera toda una ola especulativa. El presidente Maduro ha dicho que en la medida en que cada vez más venezolanos y venezolanas respalden su opción candidatural, tendrá él en consecuencia mucho más fuerza para actuar de manera categórica en contra de los que nos hacen la guerra económica a todo el país. Una guerra que ustedes saben también, lo saben los venezolanos y las venezolanas, está conducida desde el exterior y que tiene que ver con el bloqueo de nuestras finanzas, lo que hace imposible o dificulta mucho para el Ejecutivo Nacional la posibilidad de adquirir los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que aquí no producimos. Entonces, también saben, y por fortuna, aquí tengo que decirte que no es tan complejo para los trabajadores y las trabajadoras identificar con claridad quién es el candidato de la privatización en este proceso electoral y quién es el candidato de la revolución y de la clase obrera venezolana. El presidente Maduro ha demostrado con claridad su compromiso con todos nosotros y ha seguido las políticas del presidente Chávez. Ahora, en el marco de la guerra económica, que han auspiciado precisamente los opositores venezolanos que fueron a pedir que se bloquearan nuestras cuentas, bueno, eso lo tiene claro también el trabajador y la trabajadora y sabemos, por tanto, quién es el responsable de la situación en la que nos encontramos y quién nos llena de esperanzas en torno a la posibilidad de salir de esta crisis por vía rápida. Torrealba, el 20 de mayo también es una fecha hito para grandes sectores de la oposición venezolana, quienes consideran que si eventualmente ganara nuevamente el presidente Nicolás Maduro, se agudizarían las sanciones a Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes manejan en este sentido y de qué manera se pudieran adelantar gestiones diplomáticas para dar freno a esas sanciones y cómo revertir toda esa política internacional? Bueno, el planeta Tierra completo está viendo cómo de forma incluso ya con características de genocidio el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha venido imponiendo injustificadas medidas en contra de las finanzas públicas de nuestro país. Y eso es objeto de la censura y de la condena de todos los países y los pueblos amigos que están viendo precisamente cómo se somete al pueblo venezolano a una situación de crisis
que está siendo inducida precisamente, entre otras cosas, a petición de la derecha venezolana. Nosotros lo que sabemos con claridad es que seguirán generándose iniciativas que surgen del calor de la sabiduría y de la participación del pueblo, que tienen que ver, por ejemplo, con los CLAP y el perfeccionamiento de las redes de distribución de alimentos, especialmente para las familias más necesitadas, que tienen que ver con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, como mecanismo para que la clase obrera venezolana pueda continuar su proceso de empoderamiento y contribuir de mejor manera a la elevación de los índices de producción en nuestro país, que tienen que ver con el petro, que también ya está siendo atacado producto de que es una alternativa para precisamente romper con el esquema ortodoxo de manejo de las finanzas que lo controla precisamente un gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que no es amigo del pueblo venezolano y que está precisamente empeñado en poner por cualquier vía fin a la democracia de emancipación y de liberación que hemos vivido al calor de la revolución bolivariana que liderizó primero nuestro comandante Chávez supremo y eterno y que ahora lideriza el primer presidente chavista, que es el compañero Nicolás Maduro Moros. El último estudio de Data Análisis ofrece datos muy interesantes que fueron divulgados por el Nuevo Herald y quiero que analicemos a detalles dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que dicen que el candidato opositor Henry Falcón aventaja por 7 puntos porcentuales en intención de voto al mandatario Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué opina de este estudio de opinión? Mira, yo definitivamente no voy a entrar a comentar estudios de opiniones que normalmente son controlados de acuerdo a quien los paga, ¿no? Por una parte. Y la otra cosa que hay que decir es que en lo que a nosotros respecta, en lo que respecta al pueblo venezolano y a la clase trabajadora en particular, que me corresponde representar y que voy a coordinar en el marco del Comando Simón Bolívar, quiero decirte que nosotros tenemos perfectamente claro cómo está construido el discurso del candidato opositor, principal candidato opositor de la derecha venezolana. Está construido de nuevo por su contenido, por políticas que tienen que ver con las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que precisamente han sometido en otras regiones del mundo y que nos sometieron durante muchos años aquí en Venezuela a políticas de hambre a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en consecuencia, nosotros, por supuesto, no vamos a respaldar a un candidato que plantea que aquí se cobre $2 mensuales, no vamos a respaldar a un candidato que plantea de nuevo volver a vender a precio de gallina flaca lo que hoy es patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros vamos a jugar cuadros cerrados con el candidato de la revolución que defiende a la clase obrera venezolana y que ha prometido, y nosotros creemos en esa promesa, que va a alcanzar la victoria económica. Ya se alcanzó la victoria en términos de la paz política del país, que la trajo la constituyente, planteada por iniciativa del presidente Maduro, y ahora vamos a alcanzar también la victoria económica que terminará de darnos tranquilidad a todos los venezolanos y venezolanas y de abrir las puertas para que todo el que se haya ido regrese de nuevo a su país a seguir construyendo, a seguir creciendo y a seguir desarrollando, ¿no? El segundo aspecto de este estudio de Data Análisis es el siguiente. Cuando se hace referencia a la gestión del presidente Nicolás Maduro, se asegura a través de este estudio de opinión que es considerada muy mala o mala por el 66% de los entrevistados, mientras que el 9.1% califica de regular hacia mala la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Piensa usted que el pueblo chavista respalda la gestión del presidente Nicolás Maduro? ¿Tendrían que hacerse algunos correctivos en el caso eventual de ganar próximamente las elecciones? Siempre hay espacio para perfeccionar los mecanismos de gobierno y la eficiencia en la gestión pública. Y el presidente Maduro siempre ha estado precisamente escuchando al pueblo, su único jefe, reconocido así por él. El presidente Maduro no responde a ningún grupo económico ni a ningún gobierno extranjero, responde a lo que son los lineamientos que el pueblo venezolano dicta a través de los distintos espacios de participación que permanentemente están abiertos. En este caso nosotros tenemos al Partido Socialista Unido de Venezuela como principal partido de la revolución desplegado en todo el territorio nacional en jornadas de carnetización y un conjunto de estrategias que han venido siendo definidas. Desde el sector de la clase obrera tenemos una instrucción directa muy precisa del presidente Maduro, que es constituir un comando de campaña en cada centro de trabajo y desde allí permitir que haya una participación lo más elevada que sea posible para que sea incontrovertible el triunfo que sabemos va a alcanzar el compañero Maduro, no solamente por el concurso de partidos como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no solamente es una gran organización, sino que tiene muy bien sistematizada el seguimiento para que esa organización se traduzca luego en millones de votos en las urnas electorales. Nuestra aspiración es que derrotemos el boicot que plantea la derecha opositora venezolana antidemocrática, la derecha que no quiere ya elecciones, y que además podamos lograr con esa gran participación que al mundo entero le quede claro que en Venezuela vamos a seguir teniendo democracia, vamos a seguir teniendo participación, vamos a seguir teniendo protagonismo desde las bases del pueblo venezolano y no como ocurre en Brasil, por ejemplo, que hay un candidato allí que es nuestro hermano, para el cual le hemos transmitido toda nuestra solidaridad,
Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, los están metiendo presos simplemente porque más de la mitad de todos los brasileños y brasileñas quieren que él sea el próximo presidente. Y a la derecha de la región, y en particular a la de Brasil, no le interesa que vuelva un presidente que esté casado con el pueblo y que esté en la postura de cumplir, honrar, saldar las deudas históricas que han acumulado en contra del pueblo brasileño los que siguieron políticas de derecha en ese país. Ahora, nosotros desde aquí vemos que esa es una fuerza que no va a poder ser detenida por ninguna acción. El juez Moros ha puesto preso a una persona que todavía ni siquiera ha terminado de juzgar por un supuesto apartamento de lujo que de paso ya parece que lo vendieron y nadie le ha visto ni una foto para ver que además no existe ni un solo papelito que diga que el famoso apartamento por el cual están jugando a nuestro hermano da Silva, Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, es propiedad de él. Entonces, toda una tramoya montada para tratar de ponerle freno a la fuerza del pueblo, que en el caso de Venezuela, por supuesto, es un pueblo que está decidido a seguir en un proceso de libertad y de soberanía y a trabajar para que en nuestro país se recuperen todas las industrias, se eleven todos los niveles de producción y, como dice el presidente Maduro, se alcance la victoria económica, que es su principal oferta en medio de la campaña y su principal compromiso con el país. Se alcanzó la paz gracias a la gestión del presidente Maduro, presidente campeón del diálogo, y ahora vamos a alcanzar la victoria económica también gracias al presidente Maduro, que va a desencadenar todo un conjunto de medidas una vez que sea reelecto el 20 de mayo como presidente constitucional. Sigue siendo controversial la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas y un grupo de venezolanos opositores ha anunciado que van a hacer protestas a las afueras de este encuentro. ¿Cuál piensa usted es la medida que debería tomar el Ejecutivo Nacional en este sentido acerca de participar o no en virtud de que ha sido desconvocado a esta cita y de qué manera hacer frente a toda la campaña internacional? Bueno, se está haciendo frente con los pueblos precisamente, frente a esas cumbres convocadas por gente que adversa a nuestro país, el famoso grupo de Lima ese que adversa a nuestro país, que por cierto ya se sabe quién sí es seguro que no va para la cumbre de Lima, es precisamente el que creó el grupo de Lima, Pedro Pablo Kuczynski, que fue sacado de la presidencia por corrupto. Ahora ya se sabe que él no va. Nosotros tenemos un presidente que nos representa. ¿Quieren apartar a Venezuela del contexto internacional de naciones? Ahí están los pueblos del mundo que van precisamente a esa cumbre de los pueblos para decirle a los presidentes que intentan tapar el sol con un dedo que Venezuela sigue su camino de tránsito hacia la emancipación definitiva, hacia su soberanía plena y en el marco del respeto entre las demás naciones, reciprocidad y respeto, que es lo que nosotros hemos planteado, que es lo que ha planteado el gobierno revolucionario del presidente Chávez y ahora el gobierno del presidente Maduro, que nos entiendan como somos, que nosotros no nos metemos con nadie, pero nosotros tampoco estamos dispuestos a permitir que nadie se meta con nosotros como país. El 1 de mayo está previsto un nuevo aumento salarial. ¿Cuál sería el impacto inflacionario de este nuevo aumento? Porque se ha visto que a muchos empleados les preocupa el momento de los anuncios de aumento porque el incremento en los costos se hace de manera automática. ¿Cómo frenar el impacto inflacionario de un nuevo aumento salarial? Bueno, nosotros primero tenemos que saber que frente a la corrida de la hiperinflación inducida criminalmente desde la derecha venezolana y con la petición de que se apliquen medidas sancionatorias hacia nuestro país, que se están convirtiendo ya en medidas genocidas, nosotros sabemos que tenemos un presidente que va a seguir al lado del pueblo defendiendo el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y aquí el pueblo completo tiene que unirse en una cruzada contra la especulación, contra el acaparamiento y contra los responsables de la criminal inflación que carcome el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuánto va a ser el incremento? Yo no estoy en condiciones de adelantar el monto por el cual se va a inclinar el presidente para anunciarlo, pero en todo caso quiero decirte que el presidente Maduro no va a perder nunca de vista ni va a dejar a su libre suerte y albedrío a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, así que seguirán anunciándose medidas de protección para que los venezolanos y las venezolanas en medio de esta guerra puedan seguir alcanzando las necesidades, cubrir las necesidades básicas para una subsistencia digna y decorosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña de la clase obrera. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, así llegamos al final de la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes y feliz inicio de semana.